Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es una clase de geografía que pertenece al trabajo práctico número 7. Esta clase está pensada para tercer año A y B del IPET 314 por las profesoras Luciana Somaré y Julieta Flores. El tema que vamos a empezar a ver son los climas de Argentina. Para empezar, vamos a hablar de las capas que tiene la Tierra. La Tierra tiene una capa sólida que se llama litosfera, una capa líquida que se llama hidrosfera y una capa gaseosa que se llama atmósfera. Todas estas capas, cuando se combinan en todos los lugares donde existe vida, se llama biosfera. Pero nos vamos a centrar específicamente en la atmósfera. La atmósfera tiene distintas capas. Y la primera de ellas, la que está más cerca de la corteza terrestre, que se llama troposfera, es donde suceden todos los fenómenos climáticos que vamos a ver en la clase de hoy. Para empezar, vamos a conocer qué es el clima. El clima son las condiciones generales de la atmósfera en un lugar determinado. Es decir, la temperatura, las precipitaciones, los vientos que caracterizan siempre a un lugar. Cuando nosotros decimos que un lugar es cálido, que un lugar es frío, que un lugar es templado, que un lugar es ventoso, o que es seco, o que es muy húmedo, nos estamos refiriendo al clima. Sin embargo, es muy común que lo confundamos con el concepto de tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es el estado de la atmósfera en un momento y un lugar determinado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bien, si alguien dice que el clima está caluroso, está mal dicho. Si hoy afuera está caluroso o está ventoso o está nublado, estamos hablando del tiempo. El clima no varía de un momento ni de un día para el otro. Todos sabemos que los desiertos son lugares secos. Un día puede llover en un desierto. Eso no significa que el clima del desierto deje de ser seco. Eso significa que ese día el tiempo está lluvioso. Esa es la principal diferencia entre clima y tiempo. Tiempo es lo que pasa en un momento determinado. El clima es lo que sucede a nivel general. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona todo esto del clima y del tiempo. Los climas están compuestos por una serie de elementos que a su vez están modificados por factores. Van a ver que cuando los vayamos viendo, a todos los elementos, ustedes ya los conocen. Estos elementos son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y los vientos. Por su parte, los factores son la latitud, la altitud, la distancia al mar y las corrientes marinas. Bien, empecemos con la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es el grado de calor de la atmósfera y se expresa en grados centígrados. ¿Cómo intervienen los factores que nombramos anteriormente en las temperaturas? Bien, vamos a ir viendo uno por uno. Primero tenemos a la latitud. Dependiendo de la latitud de un lugar, la temperatura varía, ¿sí? En general, cuando estamos cerca del ecuador, entre los 0 y los 30 grados aproximadamente, la zona es cálida. Luego, entre los 30 y los 60 grados aproximadamente, después de los trópicos, las zonas son templadas. Y luego, hacia los círculos polares, entre los 60 y los 90 grados de latitud, tanto hacia el norte como hacia el sur, las zonas son frías. Argentina, a nivel general, en su mayor parte, se encuentra en una zona templada. También es modificada por la altitud. A medida que el relieve asciende, la temperatura disminuye. Esto significa que en el pie de la montaña puede hacer 28 grados, pero en la cima puede hacer 18 quizás.
Esto sucede porque la temperatura disminuye aproximadamente 1 grado cada 180 metros que se asciende. Luego tenemos la distancia al mar. La cercanía al mar permite que la amplitud térmica, que es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, disminuya, a diferencia de las zonas alejadas al mismo. ¿Qué significa esto? Que quizás en un lugar como Mar del Plata, si en el día hizo 27 grados, a la noche quizás haga 23 grados. En cambio, en un lugar más alejado del mar, puede pasar que en el día haga 30 grados y a la noche haga 10 grados. Esa es la amplitud térmica, cuando hay mucha diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Y por último, la temperatura es afectada por las corrientes marinas. Dependiendo si existen corrientes frías o corrientes cálidas que llegan a las zonas costeras, va a modificar. Por ejemplo, si la zona es cálida, pero le llega una corriente marina fría, se va a sentir ese aire fresco y esto va a quizás a descender un poco la temperatura de ese lugar. Bien, otro de los elementos es la humedad. ¿Qué es la humedad? Es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Y cuando ésta se satura, se generan las precipitaciones, que pueden darse de forma líquida, que es la lluvia, o de forma sólida, que es el granizo o también la nieve. ¿Cómo intervienen los factores en la humedad y en las precipitaciones? Bien, la altitud, la altura del relieve y también la disposición del relieve, la forma en que éste se ubica en un determinado lugar, puede modificar las lluvias y producir lo que se llaman precipitaciones orográficas, que ahora las vamos a explicar. Bien, ¿cuándo se producen las precipitaciones orográficas? Viene una masa de aire cálida y húmeda, pero se choca con una montaña. Al chocarse, comienza a ascender. En todo ese momento que asciende, empieza a llover. Toda esta zona de este lado de la montaña llueve. En todo ese momento se descarga toda la humedad que tenía ese viento y pasa del otro lado de la montaña de forma fría y seca. Entonces, de un lado de la montaña, quizás el lugar es muy húmedo y del otro lado el lugar es muy seco. Si esas montañas no existieran, quizás esta zona también sería húmeda, pero como la montaña existe, se da esa diferencia. Por eso la forma en la que esté el relieve también es muy importante. Otro de los elementos que vimos es la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Existen centros de alta presión y centros de baja presión. Los centros de alta presión se denominan anticiclones y se suelen representar con una A. Y los centros de baja presión se denominan ciclones y se suelen representar con una B. ¿Y cómo modifican los factores a la presión atmosférica? Bien, la altitud. A mayor altura hay menor presión atmosférica. Mientras más alto sea el lugar, menor presión atmosférica va a existir. Por último, vamos a ver los vientos. Los vientos es el aire en movimiento. Ese aire se mueve por la diferencia de presión atmosférica. ¿Se acuerdan cuando vimos la presión atmosférica que dijimos que había lugares de alta presión y lugares de baja? Bueno, el viento se mueve relacionado a la presión. ¿De qué manera? Los vientos nacen en los anticiclones y se dirigen hacia los ciclones. Funcionan como un imán. Van desde un lugar hacia el otro. Bien, eso que vimos fueron los elementos y los factores del clima. Por último, vamos a ver el mapa de Argentina, porque todo eso que vimos conforma cómo son los climas en Argentina. Eso explica por qué hay lugares más cálidos, más fríos, más templados, más secos, más húmedos. A nivel general, el mapa de Argentina, con sus climas, es así. Tenemos una zona en el norte más cálida,
una zona en el centro más bien templada y hacia el sur, disculpen, se pone más frío. A su vez, tenemos zonas secas y zonas más húmedas. Las zonas secas forman como una diagonal desde el noroeste hacia el sudeste. Todo eso tiene que ver con los vientos, con las lluvias orográficas y demás. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. A continuación también les enviamos el trabajo práctico número 7 para que lo puedan realizar a medida que van viendo este video. Gracias, hasta pronto.